Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un fascinante capítulo de la historia antigua y conocer a uno de los reyes olvidados más importantes de la historia, Ashurbanipal, el gobernante implacable del imperio asirio. Ashurbanipal reinó desde el 669 a.C. hasta el 627 a.C., y a pesar de ser el hijo menor, su habilidad y destreza capturaron la atención de todos, llevando a su padre a dividir el reino para asegurar que él fuera el sucesor. Durante su reinado, Ashurbanipal se destacó tanto como guerrero como dedicado estudioso, dejando fascinantes registros históricos de Mesopotamia. Sin embargo, es sorprendente cómo recibió menos atención en comparación con otros reyes de la región. En este video, vamos a desentrañar la vida y los logros de Ashurbanipal, explorando su legado olvidado pero de suma importancia. Y aquí va una solicitud especial. Si les está gustando el contenido de nuestro canal y quieren seguir acompañando nuestros increíbles descubrimientos históricos, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros videos. Su participación es fundamental para el crecimiento del canal. También pueden hacer clic en el botón de gracias y contribuir con la producción del canal y destacar su comentario. Ahora, sin más demora, comencemos nuestro viaje. Hace miles de años, en las fértiles tierras de la antigua Mesopotamia, surgió una pequeña ciudad-estado que se convertiría en una de las civilizaciones más poderosas de la historia, el Imperio Asirio. Su camino hacia el dominio comenzó bajo el Imperio Acadio, alrededor del 2334 a 2154 a.C. Después de la caída de los acadios, Asiria emergió como un poder independiente, trazando su propio destino. Sin embargo, como todo gran imperio, los asirios enfrentaron desafíos a lo largo de su trayectoria. Tras un devastador colapso administrativo, perdieron vastas extensiones de territorio. Pero en un impresionante renacimiento, resurgieron en el siglo IX a.C. como una fuerza imponente, decididos a recuperar lo que habían perdido y convirtiéndose en el mayor imperio del mundo antiguo. El imperio asirio no era solo un reino de una sola cultura, sino una fusión de varias civilizaciones antiguas. A medida que sus fronteras se expandían, incorporaban diferentes pueblos y tradiciones, convirtiéndose en una verdadera obra maestra cultural. La sociedad asiria estaba organizada en provincias, cada una supervisada por un gobernador que rendía cuentas al rey. Era una estructura compleja que garantizaba el control eficiente del vasto imperio. La fuerza militar era la columna vertebral de la supremacía asiria. Con una dedicación incomparable, perfeccionaron el arte de la guerra, desarrollando tácticas innovadoras y explorando la guerra psicológica para subyugar a sus vasallos y expandir sus fronteras. Los asirios se convirtieron en una fuerza formidable, reconocidos como los primeros maestros de la guerra en la historia. Nació en el año 685 a.C. un príncipe destinado a seguir un camino grandioso y convertirse en una figura legendaria de Asiria. Ashurbanipal, hijo de Esarhadón, el valiente y visionario rey, emergió en medio de una intrigante línea de hermanos y hermanas. Aunque los textos de Mesopotamia guardan silencio sobre su posición en la sucesión, los registros sobrevivientes indican que probablemente tenía 3 hermanos mayores, así como una hermana mayor y varios hermanos menores. El giro en su vida ocurrió en el 674 a.C., cuando su hermano mayor, el príncipe heredero del imperio asirio, partió abruptamente de este mundo. En ese momento, Esarhadón, en busca de una sucesión pacífica, depositó todas las esperanzas en Ashurbanipal, convirtiéndolo en el heredero de Asiria. Simultáneamente, se tomó otra decisión igualmente importante. El hijo mayor sobreviviente sería proclamado heredero de Babilonia. Así, el imperio se dividió, pero Esarhadón estaba determinado a asegurar la continuidad de su legado. Se elaboró un tratado magistralmente elaborado, conocido como el Tratado de Sucesión, que requería que los vasallos asirios juraran lealtad a ambos hijos y respaldaran sus reclamos a sus respectivos tronos. Entonces, Ashurbanipal emprendió un viaje de preparación intensiva,
forjándose como el futuro rey de Asiria. Al igual que otros monarcas asirios anteriores, su educación se centró en la excelencia militar, se le instruyó en combate cuerpo a cuerpo, arco y flecha, habilidades ecuestres y carruajes. Demostrando una valentía sin igual, probó su valía al cazar leones, logrando tal hazaña que fue conocido en los escritos mesopotámicos como el cazador de leones. Pero Ashurbanipal no se limitó al campo de batalla. En un gesto raro entre los reyes asirios, recibió una educación académica de eruditos de la corte, aprendiendo a leer y escribir. Además, recibió una amplia formación política e incluso colaboró en la administración de la red de espías de su padre. Esta perspicacia estratégica amplió su conocimiento sobre el imperio asirio y le permitió conocer a sus enemigos políticos. Cuando Esarhaddon partió en sus campañas militares, Ashurbanipal, con sabiduría más allá de su juventud, asumió el liderazgo de la corte, gobernando con maestría en ausencia de su padre. Así, el joven príncipe se convirtió no solo en el heredero de un imperio, sino en un líder completo, habilidoso tanto en las artes de la guerra como en el arte de la sabiduría. Ashurbanipal, un nombre que resonaría a lo largo de los siglos como el gran rey de Asiria, ascendió al trono en el año 669 a.C., siguiendo las instrucciones de su difunto padre, Esarhaddon. Mientras su hermano mayor, Shamash-shum-ukin, gobernaba Babilonia, Ashurbanipal tomó el control del resto del vasto imperio asirio. Determinado a dejar su huella en la historia, Ashurbanipal tomó medidas audaces desde el principio. Puso fin a la larga guerra con Egipto, anexó nuevas regiones al imperio y continuó los esfuerzos expansionistas, enfrentando con firmeza a civilizaciones como los fenicios y Urartu. Su mayor victoria fue contra el reino de Elam, con quien Asiria había librado siglos de conflictos hasta que el implacable rey los sometió. Además, sofocó revueltas en regiones recientemente conquistadas, eliminando cualquier resistencia al dominio asirio. A pesar de sus triunfos militares, la historia de Ashurbanipal también está marcada por la crueldad sin igual que impuso a sus enemigos. Después de conquistar una región, sometía a su población a saqueos implacables e impuestos pesados. Muchos derrotados fueron expulsados de sus tierras natales, obligados a establecerse en otras partes del imperio para convertirse en parte de la vasta fuerza laboral que sustentaba su grandiosa civilización. Los hombres saludables no se libraban de servir en el ejército asirio, siendo obligados a luchar en sus campañas sangrientas. Los prisioneros de guerra sufrieron los horrores de ejecuciones brutales. Les arrancaban la lengua o los desollaban vivos, mientras que algunos enfrentaban una tortura psicológica angustiante, como la macabra tarea de triturar los huesos de sus propios padres, creyendo que así perturbaban el descanso de sus espíritus. Al igual que era despiadado con las masas, el rey no perdonaba a los líderes enemigos, sometiéndolos a ejecuciones públicas y humillantes, llegando al extremo de encadenarlos como perros fuera de las puertas de Nínive, la magnífica capital asiria. La vida de Ashurbanipal fue una mezcla perturbadora de grandeza militar y brutalidad sin igual. Su reinado dejaría un legado ambiguo. Mientras era admirado por su fuerza y expansión del imperio, también era temido y odiado por su crueldad inquebrantable. La historia nos recuerda que, en su búsqueda de poder y gloria, el cautivador rey dio forma a un imperio que resonaría por la eternidad, pero también dejó un rastro de terror y sufrimiento en su camino. Intrigas, lealtad dividida y una épica batalla por el poder. Esa es la historia de Ashurbanipal, el rey que gobernó el vasto imperio asirio. Según lo planeado por su padre, Esarhaddon asumió el control de gran parte del reino, dejando la región de Babilonia bajo el mando de su hermano mayor, Shamash-shum-ukin. Inicialmente, los dos hermanos parecían trabajar juntos, pero con el tiempo, las relaciones se deterioraron. Los registros sugieren que Ashurbanipal pudo haber intentado controlar el gobierno de Shamash-shum-ukin, tratándolo como un subordinado en lugar de un igual. Sin embargo, es interesante señalar que en las crónicas de Mesopotamia, Ashurbanipal es retratado como un rey benevolente que apoyaba a su hermano con recursos esenciales, como ejércitos y vasallos, para fortalecer su reino. Conforme las tensiones crecían, la inevitable ruptura entre los hermanos estalló en un conflicto abierto en el año 652 a.C. Shamash-shum-ukin se unió a varios vasallos insatisfechos de Ashurbanipal y comenzó una revuelta. Lo que siguió fue una amarga guerra que se prolongó durante 3 largos años.
con casi todo el sur del imperio asirio uniéndose al ejército rebelde de Babilonia. Pero el espíritu guerrero de Ashurbanipal y sus seguidores prevaleció. Repelieron la revolución y sitiaron la ciudad de Babilonia durante 2 años completos. Los registros de este asedio están llenos de descripciones aterradoras, con padres obligados a cometer lo impensable para evitar el hambre que asolaba la ciudad. Sin embargo, la tragedia alcanzó su punto máximo con la muerte de Shamash-shum-ukin. Mientras la ciudad ardía, el destino del rey rebelde quedó sellado. Posiblemente en un acto de desesperación, decidió poner fin a su propia vida, evitando un destino aún más cruel a manos de su hermano. En medio de una escena sombría e implacable, la historia continúa con la caída de los rebeldes babilonios ante la inquebrantable furia de Ashurbanipal. Si ya era conocido por su impiedad hacia los enemigos, su misericordia hacia los traidores era aún menor. Sus acciones crueles resonaban en las palabras que pronunciaba, llenas de determinación. Corté sus lenguas y los humillé. Al resto del pueblo los corté. Sus cuerpos desmembrados los entregué como alimento a perros, cerdos, lobos y águilas, a las aves del cielo y a los peces de las profundidades. La casa de los líderes remanentes que apoyaron la revuelta de Shamash-shum-ukin fue implacable. El temor ante la ira de Ashurbanipal era tan abrumador que algunos optaron por rendirse a la muerte, mientras que otros fueron rechazados por sus propios súbditos, quienes no deseaban ser asociados con la traición. Sin embargo, el punto álgido de su brutalidad se reservó para la región de Elam, que había apoyado fervientemente al rebelde. Tras someter a Babilonia, el ejército asirio marchó sobre Elam, desencadenando una campaña de reconquista despiadada. La población elamita fue diezmada. Aquellos que sobrevivieron fueron condenados a tortura y desplazados forzosamente a otras tierras del vasto imperio asirio. Ciudades que antaño fueron prósperas fueron saqueadas, incendiadas y sus tesoros robados y llevados de vuelta a la capital asiria, Nínive. La guerra implacable contra Elam se extendió durante una década, culminando en la ruina total de la propia capital, Susa, entregada a la destrucción absoluta. Al final del conflicto, la mayoría de la población elamita estaba muerta o esclavizada, sus ciudades arrasadas y la tierra salada para asegurar la imposibilidad de reconstruir su sociedad. Bajo el gobierno implacable de Ashurbanipal, el imperio asirio floreció como nunca antes. Sus audaces campañas militares abrieron nuevos horizontes, añadiendo vastas regiones al reino y trayendo consigo una riqueza de recursos naturales. Estas tierras recién conquistadas no solo impulsaron la economía asiria, sino que también contribuyeron con una fuerza laboral fortalecida y un ejército formidable. Manteniendo la estructura administrativa establecida por sus predecesores, Ashurbanipal gobernó con maestría a través de una red de funcionarios nombrados, asegurando una gobernabilidad eficiente en todo el imperio. Su habilidad en comunicación era igualmente impresionante, con comandos transmitidos a través de una extensa red que abarcaba todo el imperio asirio. Los registros mesopotámicos revelan que Ashurbanipal también adoptó una política de incorporar líderes vasallos, a menudo sellando alianzas a través de matrimonios con las hijas de dichos líderes. Durante su reinado, la grandiosa ciudad de Nínive se convirtió en el epicentro del mundo, albergando una población estimada de 120.000 habitantes. Además de su éxito como líder político y militar, Ashurbanipal fue un notable benefactor de las artes y la religión. Dedicó recursos sustanciales al mantenimiento de los santuarios de las deidades mesopotámicas, prestando especial atención a los principales dioses, como Ashur, la deidad tutelar de Asiria. Sin embargo, su dedicación no se limitaba solo a las deidades más prominentes. También invertía en la restauración de templos en las regiones conquistadas y valoraba a las deidades menores. Como verdadero amante de las artes, el rey fomentó la producción artística en su reino. Encargó innumerables relieves y esculturas que retrataban los eventos destacados de su reinado, alimentando la narrativa de su vida. Muchas de estas representaciones artísticas perpetuaron su fama como intrépido cazador de leones, capturando al rey en momentos de triunfo en sus épicas cacerías. La visión y el patrocinio de Ashurbanipal se convirtieron en la esencia de una era gloriosa en el imperio asirio, donde las conquistas militares, la administración eficaz, la ferviente religión y las espléndidas artes se unieron en armonía. Además de sus logros militares, Ashurbanipal es recordado por apoyar el aprendizaje y preservar el conocimiento.
A diferencia de otros reyes asirios, él sabía leer y escribir y continuó estudiando a lo largo de su vida. Ashurbanipal recolectó tablillas de arcilla con historias e información de su imperio, creando la primera biblioteca de la historia. Se estima que albergaba de 20.000 a 30.000 tablillas. Catalogó información sobre sociedades antiguas, derecho, ciencia y religión. Algunos estudiosos creen que su búsqueda de conocimiento también tenía motivaciones políticas, fortaleciendo su dominio sobre las sociedades conquistadas. Así, Ashurbanipal se convirtió en un símbolo de sabiduría y progreso en medio de su grandeza militar. A primera vista, parece que se nos presentan perspectivas opuestas sobre Ashurbanipal. Los registros describen su trato brutal hacia los enemigos e incluso hacia su propio hermano, retratándolo como un tirano sanguinario. Sus propias palabras y autobiografías revelan los horrores infligidos a aquellos que se le oponían. El arte asirio también muestra vívidamente cómo el rey aplastaba a sus enemigos y los castigaba. Sin embargo, existe una versión de Ashurbanipal que respeta la religión, promueve el arte y valora el conocimiento. Estas perspectivas aparentemente opuestas podrían haber sido una estrategia para promover su grandeza y establecer una imagen poderosa ante sus súbditos. Ashurbanipal se presentaba como el rey del mundo y se asociaba con divinidades importantes, divinizándose a los ojos del pueblo. Su persona, retratada como un gobernante generoso con sus aliados e implacable con sus enemigos, buscaba inspirar temor y admiración. Esta imagen, al igual que su biblioteca, podría haber sido una táctica política para asegurar lealtad y propagar su grandeza. Ashurbanipal, aunque tuvo éxito en expandir su imperio y mantener el dominio asirio durante su reinado, contribuyó a su propia caída. Después de su muerte en el año 627 a.C., el imperio colapsó en una década, mientras una alianza rebelde de babilonios y medos lo atacaba. El temor que impuso en sus súbditos conquistados puede haberlos incitado a rebelarse después de su partida, y la constante guerra y expansión territorial sobrecargaron la estructura interna de la civilización. Aún así, Ashurbanipal dejó un legado perdurable en la historia. En resumen, sus tácticas militares y políticas influenciaron civilizaciones posteriores en Mesopotamia, como los romanos y los mongoles. Además, su biblioteca reveló textos valiosos como la epopeya de Gilgamesh, enriqueciendo nuestro conocimiento de las primeras eras de la humanidad. Ashurbanipal, el guerrero autoproclamado rey del mundo, terminó haciendo su mayor contribución como erudito. Su influencia resuena en la sociedad moderna y en el estudio de la historia, convirtiéndolo en uno de los últimos grandes reyes del imperio asirio, cuyo impacto se extiende a lo largo de siglos de historia. ¿Y tú, qué opinas de la historia de uno de los más grandes reyes del antiguo imperio? Si te gustó, dale me gusta y comenta tu opinión. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por haber visto hasta el final. Hasta la próxima aventura.